Viaje al centro de la Tierra, con inteligencia artificial. Bienvenidos a Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial, donde cada semana exploramos los cruces inesperados entre tecnología, imaginación y humanidad. Hoy quiero invitarte a una travesía que nos llevará literalmente hacia las profundidades de la Tierra, pero también hacia las profundidades de la imaginación humana y el potencial de la IA. El episodio de hoy se titula Viaje al centro de la Tierra, con inteligencia artificial. Y sí, como ya habrás intuido, partimos de esa obra fascinante de 1864 de Julio Verne, que ha encendido la curiosidad de generaciones enteras, Viaje al centro de la Tierra. Pero, más allá del relato fantástico de túneles ocultos, criaturas prehistóricas y mares subterráneos, hay algo más profundo en juego, y es precisamente eso lo que quiero explorar contigo en este primer segmento. Hoy no nos interesa Verne solamente como novelista, sino como visionario tecnológico, porque si algo tienen en común la literatura especulativa y la inteligencia artificial es que ambas imaginan futuros posibles. En su momento, muchos tacharon de fantasioso o ridículo al autor francés por proponer ideas como viajes espaciales, submarinos eléctricos o cápsulas que podían perforar la corteza terrestre, y sin embargo, casi siglo y medio después, científicos, ingenieros e incluso desarrolladores de IA reconocen en sus obras no solo una creatividad desbordante, sino una capacidad asombrosa para anticipar tecnologías que hoy están en marcha. Verne, sin saberlo, estaba haciendo algo que hoy en el ámbito tecnológico se valora muchísimo: prototipar el futuro a través de la imaginación. Sus novelas, especialmente esta, creaban escenarios complejos y ricos en detalles técnicos. No por nada muchos ingenieros y exploradores reconocen que fueron sus libros los que sembraron la semilla de su vocación. Y eso no es un detalle menor. La ficción ha tenido históricamente el poder de adelantarse a la ciencia y moldearla. Si lo pensamos bien, la IA actual también nace de un proceso de imaginación, de querer replicar el pensamiento humano, de codificar la intuición, de predecir escenarios que aún no han ocurrido. Es decir, en cierto modo, estamos programando versiones técnicas de lo que antes fue relato. Y en ese cruce entre el mundo subterráneo de Verne y el modelado inteligente de la IA es donde nos vamos a sumergir hoy. Pero no se trata solo de rendir homenaje a un clásico de la literatura. Quiero que nos preguntemos, ¿por qué sigue fascinándonos tanto la idea de ir al centro de la Tierra? Porque, incluso con todos los avances tecnológicos de los que hoy disponemos, todavía sabemos tan poco sobre lo que ocurre bajo nuestros pies. Y más aún, ¿cómo puede la IA ayudarnos a conocer lo que por siglos ha permanecido oculto? Lo interesante aquí es que, a diferencia de la superficie terrestre que ya hemos fotografiado, cartografiado y escaneado exhaustivamente, el subsuelo sigue siendo en gran parte un misterio, y ese misterio, que para Verne fue escenario de aventura y maravilla, hoy se transforma en un reto científico y técnico que la inteligencia artificial está comenzando a abordar. A lo largo de este episodio, vamos a adentrarnos en cómo la IA está revolucionando el modelado subterráneo, desde el uso de sensores hasta algoritmos de predicción, pasando por simulaciones inmersivas, robots exploradores y dilemas éticos sobre lo que descubrimos al excavar física o digitalmente lo oculto. Pero antes de eso, en el próximo segmento, quiero que nos detengamos un momento y volvamos a mirar el suelo que pisamos todos los días, como si fuera la entrada a un mundo completamente nuevo. Porque, para entender lo que puede hacer la inteligencia artificial en estos territorios invisibles, primero necesitamos preguntarnos, ¿qué hay exactamente debajo de nosotros? Así que acompáñame, que apenas estamos comenzando este viaje al centro de las ideas. Si nos detenemos a pensar, es curioso cómo la mayor parte de nuestras tecnologías, las que más avanzan, las que más nos obsesionan, están diseñadas para mirar hacia afuera. Telescopios que escanean galaxias, satélites que orbitan la Tierra, sondas espaciales que van más allá del sistema solar. Pero lo cierto es que, mientras exploramos Marte o buscamos exoplanetas habitables, aún sabemos muy poco sobre lo que ocurre debajo de nuestros pies. Y no estoy hablando de unos cuantos metros bajo tierra, me refiero a las capas profundas de nuestro propio planeta. El interior de la Tierra sigue siendo uno de los grandes misterios no resueltos de la ciencia moderna, tanto como lo era en los tiempos de Jules Verne, y no es por falta de interés. El subsuelo ha sido históricamente fuente de recursos, amenazas y maravillas, desde cuevas que albergan civilizaciones antiguas, hasta placas tectónicas que causan terremotos, o minas que extraen los minerales que dan vida a nuestra era digital. Sin embargo, explorarlo representa un reto monumental. A diferencia de la atmósfera o del espacio, no podemos simplemente ver lo que hay debajo. No hay telescopios subterráneos,
Lo que tenemos, en su lugar, son interpretaciones indirectas, vibraciones sísmicas, ondas acústicas, cambios de densidad, campos magnéticos. Es como intentar reconstruir una ciudad entera con solo escuchar los ecos de lo que ocurre bajo tierra, y aún así, eso es lo que hacemos. La geología, la geofísica y la ingeniería civil han desarrollado herramientas increíbles para estudiar el subsuelo, pero todas tienen sus límites. Las perforaciones profundas, por ejemplo, son costosas y arriesgadas, y apenas alcanzan unos pocos kilómetros cuando el radio terrestre supera los 6,000. Incluso las más ambiciosas, como el pozo superprofundo de Kola en Rusia, no superaron los 12 kilómetros de profundidad, y eso que tomó décadas de excavación. Por otro lado, las imágenes sísmicas y los escaneos de radar ofrecen solo una resolución limitada, como si intentáramos ver una película a través de una pared gruesa, en baja definición, y con interferencias. Y aquí es donde aparece el gran obstáculo, la complejidad geológica. El subsuelo no es homogéneo, no sigue patrones sencillos, está formado por capas irregulares, fracturas, fluidos en movimiento, vacíos inesperados. Incluso a pequeña escala, como en una zona urbana o una mina, el comportamiento del terreno puede cambiar de un punto a otro sin previo aviso. Esto hace que el modelado del subsuelo no solo sea difícil, sino incierto. A menudo, ni siquiera los expertos están completamente seguros de lo que están viendo. Por eso, conocer el subsuelo no es solo una cuestión técnica, sino también epistemológica, es enfrentarse a lo invisible, a lo incierto, a lo que se esconde tras capas de interpretación. Y si esto ocurre a nivel terrestre, pensemos lo que implica cuando hablamos de otros contextos, del subsuelo marino, por ejemplo, con sus placas tectónicas activas y su presión extrema, o de zonas de difícil acceso, como regiones volcánicas, cuevas subacuáticas o territorios en conflicto. El subsuelo no solo es desconocido, muchas veces es también inaccesible, y es en este punto donde la inteligencia artificial comienza a presentar una promesa fascinante, que exploraremos más adelante, la de ayudarnos a construir modelos predictivos de lo que no podemos ver directamente. Pero antes de entrar en eso, vale la pena preguntarnos, ¿qué hay realmente allá abajo? No solo en el sentido físico o científico, sino también simbólico, porque el subsuelo ha sido durante siglos un espacio de misterio, de lo oculto, de lo sagrado y lo peligroso. En todas las culturas hay mitologías relacionadas con el inframundo, con mundos que yacen bajo el nuestro. Es posible que nuestro deseo de explorar el interior de la Tierra tenga algo de ese impulso antiguo, algo que va más allá de la ciencia o la minería, y que conecta con lo más profundo de nuestra curiosidad humana. Tal vez la pregunta no sea solo qué hay debajo de nuestros pies, sino por qué seguimos queriendo descubrirlo, aun cuando hacerlo resulta tan difícil. En el siguiente segmento, vamos a ver cómo la inteligencia artificial está enfrentando este desafío, cómo se construyen modelos tridimensionales del subsuelo a partir de datos fragmentados e incompletos, qué papel juegan los algoritmos, los sensores, y el aprendizaje automático en esta exploración, y qué tan cerca estamos de tener un Google Maps del mundo subterráneo. Esa es la siguiente parada en este viaje, para hablar de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a modelar el interior de la Tierra. Primero debemos imaginar un rompecabezas de millones de piezas que no solo están enterradas, sino que cambian de forma, se mueven con el tiempo, y muchas de ellas ni siquiera sabemos si existen. Eso es, en esencia, el reto del modelado subterráneo. Durante décadas, geólogos, ingenieros y científicos han intentado interpretar lo que ocurre bajo la superficie usando herramientas como el radar de penetración terrestre, sensores sísmicos, análisis geoquímicos y fotografías satelitales. Pero la verdadera revolución está ocurriendo ahora, la posibilidad de combinar todas estas fuentes de datos en tiempo real, con ayuda de la inteligencia artificial, para construir modelos tridimensionales e incluso dinámicos del subsuelo. Uno de los grandes aportes de la IA en este campo es su capacidad para reconocer patrones en medio del caos. Imaginemos que tenemos miles de registros sísmicos de una región, con datos que indican cómo las ondas se comportan al atravesar diferentes tipos de roca. Un humano puede interpretar algunos de esos datos, pero una red neuronal entrenada con millones de ejemplos puede hacer algo mucho más poderoso: detectar correlaciones sutiles, inferir estructuras ocultas, predecir vacíos subterráneos o fracturas geológicas sin que haya que perforar. Estos modelos no solo representan lo que ya sabemos, sino que ayudan a descubrir lo que aún no vemos. Por ejemplo, en la exploración petrolera, los algoritmos de IA ya están optimizando decisiones cruciales: dónde perforar, a qué profundidad,
con qué inclinación y en qué momento. Esto no solo ahorra costos millonarios, sino que reduce el impacto ambiental al evitar perforaciones innecesarias. Algo similar ocurre en proyectos de infraestructura, como la construcción de túneles o el diseño de sistemas de transporte subterráneo en grandes ciudades. Con la IA, es posible anticipar zonas de riesgo, deslizamientos o condiciones inestables del terreno, incluso en lugares donde la cartografía convencional no alcanza. Y en contextos más científicos, como la geología planetaria, ya se están utilizando modelos entrenados en la Tierra para inferir la estructura del subsuelo en Marte o la Luna, con ayuda de los datos que envían los rovers y satélites. Pero claro, como en todo modelo predictivo, hay márgenes de error. La precisión de estos mapas subterráneos generados por IA depende de la calidad de los datos de entrada, de la arquitectura de los modelos y de los sesgos presentes en los datos históricos. En regiones donde se ha hecho poca exploración, los algoritmos pueden imaginar estructuras que no existen o pasar por alto formaciones clave. Por eso, no estamos hablando de verdades absolutas, sino de herramientas probabilísticas, de mapas vivos que se actualizan con cada nuevo dato. En este sentido, el modelado con IA no reemplaza la labor de geólogos o ingenieros, la amplifica, la acelera y la transforma en algo colaborativo entre humanos y máquinas. También es interesante cómo esta tecnología empieza a romper la barrera entre lo estático y lo dinámico. Ya no se trata solo de hacer una foto del subsuelo, sino de simular cómo ese entorno evoluciona con el tiempo, cómo se desplazan las placas tectónicas, cómo se filtra el agua a través de las capas, cómo una excavación altera el equilibrio estructural. Estos modelos dinámicos, impulsados por IA, pueden utilizarse para anticipar desastres naturales, optimizar la explotación de recursos o incluso planear escenarios de futuro en zonas urbanas densamente pobladas. En el próximo segmento, nos adentraremos aún más en la operación concreta de esta inteligencia subterránea. Vamos a hablar de las tecnologías físicas que acompañan al modelado, desde robots y drones especializados hasta sensores LIDAR y sistemas autónomos que ya están explorando túneles, minas y cuevas. Veremos cómo estas máquinas, combinadas con algoritmos inteligentes, están ampliando nuestra capacidad de penetrar y comprender lo que hay en las entrañas del planeta, porque si bien Verne soñó con un viaje al centro de la Tierra, hoy nos estamos acercando a esa posibilidad desde una perspectiva completamente distinta, pero igualmente fascinante. Explorar el mundo subterráneo nunca ha sido una tarea sencilla. Hasta hace relativamente poco, lo que se hallaba más allá de la superficie era dominio exclusivo de la imaginación, de la intuición científica o de técnicas invasivas y riesgosas. Pero hoy, gracias a la combinación de inteligencia artificial y tecnologías operativas de vanguardia, estamos entrando literalmente en un nuevo territorio. No solo podemos modelar el subsuelo desde la distancia, como vimos antes, sino también explorarlo con una precisión y autonomía sin precedentes. Piensa en esto: robots autónomos que se adentran en cuevas sin mapa, drones terrestres que avanzan por túneles colapsados, sensores LIDAR que crean mapas tridimensionales en tiempo real incluso en total oscuridad. Todos estos sistemas están siendo potenciados por IA para moverse, decidir y adaptarse sobre la marcha. No es solo que lleven inteligencia programada, están aprendiendo activamente de su entorno, interpretando patrones espaciales, reconociendo cambios en la geología o incluso detectando indicios de estructuras artificiales. En el ámbito de la exploración científica, esto ha sido revolucionario. Proyectos de espeleología que antes requerían equipos humanos expuestos a condiciones peligrosas ahora pueden ser liderados por robots con visión computarizada que reconocen bifurcaciones en túneles, diferencias de humedad o texturas inusuales en las paredes. Algunos de estos robots han sido clave en la exploración de cuevas sumergidas o zonas volcánicas, donde ningún humano podría acceder sin un riesgo extremo. En esos casos, la IA no solo actúa como piloto, sino como intérprete del entorno. En contextos de rescate, como el colapso de una mina o un sismo urbano, estos sistemas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Equipados con cámaras térmicas, micrófonos direccionales y sensores de gases, los robots autónomos pueden ser desplegados en minutos para mapear rutas seguras, detectar señales de vida humana o incluso evaluar la estabilidad de las estructuras sin poner en riesgo a los rescatistas. La IA permite priorizar zonas según probabilidades calculadas y adaptar la exploración en función de datos en tiempo real. Y no estamos hablando de ciencia ficción, estos sistemas ya se han utilizado en misiones reales, desde Turquía hasta Chile. Otra área que está cobrando fuerza es la arqueología subterránea, donde veremos más en profundidad sus implicaciones en un segmento posterior. Por ahora,
Basta con mencionar que la IA combinada con robots de exploración ha permitido acceder a túneles sellados, cámaras ocultas y estructuras sepultadas sin alterar el terreno. Lo que antes requería años de excavación puede ahora revelarse en semanas, con un grado de precisión sorprendente. Y si ampliamos la escala, también empieza a vislumbrarse un uso mucho más ambicioso de esta tecnología, la planificación de ciudades subterráneas. Diversos países ya están experimentando con infraestructuras enterradas, no solo para transporte sino también como hábitats resilientes frente a catástrofes climáticas o conflictos. En estos proyectos, la IA cumple un rol esencial, desde simular las condiciones estructurales ideales hasta monitorear en tiempo real variables como temperatura, humedad o niveles de CO. Además, es clave para coordinar los sistemas automatizados que mantendrían en funcionamiento estas infraestructuras, ventilación, energía, tránsito interno, seguridad. Este tipo de planificación profunda, literalmente profunda, sería impensable sin la capacidad de la IA para integrar grandes volúmenes de datos, detectar anomalías y responder de manera flexible. Así, la exploración subterránea con IA deja de ser solo una herramienta técnica para convertirse en un eje estratégico de nuestras futuras formas de habitar el mundo. Pero esta incursión tecnológica no termina aquí. El siguiente paso no es solo moverse por el subsuelo, sino imaginarlo, simularlo, habitarlo de manera virtual. Vamos a adentrarnos en cómo la inteligencia artificial está construyendo experiencias inmersivas que nos permiten recorrer el interior de la Tierra sin movernos de donde estamos. Desde videojuegos educativos hasta simulaciones científicas, la frontera entre exploración y representación se vuelve cada vez más difusa y fascinante. Imaginemos por un momento que podemos descender al centro de la Tierra sin necesidad de taladrar, sin exponer nuestra vida, sin mover una sola roca. ¿Qué pasaría si, en lugar de entrar físicamente a ese mundo desconocido bajo nuestros pies, pudiéramos habitarlo de forma virtual, no a través de una representación genérica o una animación superficial, sino mediante simulaciones inmersivas construidas a partir de datos reales, potenciadas por inteligencia artificial y diseñadas para que aprendamos, investiguemos o incluso tomemos decisiones críticas? Eso ya está ocurriendo. El modelado subterráneo se está expandiendo más allá de la ciencia dura hacia una nueva frontera, la experiencia. En museos, universidades e incluso laboratorios de urbanismo, se están desarrollando plataformas donde estudiantes, científicos o responsables de políticas públicas pueden sumergirse con lentes de realidad aumentada o pantallas envolventes, en recreaciones de estructuras geológicas, minas activas o cuevas ancestrales. ¿Qué lo hace posible? La combinación entre datos geoespaciales obtenidos por tecnologías como GPR o LIDAR, modelos tridimensionales entrenados por redes neuronales y entornos generados por motores gráficos avanzados. La IA no solo ayuda a procesar los datos y predecir formaciones, sino que además optimiza la creación visual, detecta patrones relevantes en tiempo real e incluso permite que la simulación evolucione si se introducen nuevas variables. Esto abre un abanico fascinante de aplicaciones. Por ejemplo, en la educación científica, un estudiante puede explorar las capas del manto terrestre, ver cómo se distribuyen los acuíferos o qué tipo de rocas componen una región volcánica sin salir del aula. En arqueología o antropología, es posible caminar virtualmente por pasajes sellados, templos sumergidos o túneles bajo las ciudades antiguas sin necesidad de alterar el sitio físico. Y en contextos más técnicos, como la ingeniería civil o la minería, estos entornos inmersivos permiten entrenar a equipos humanos para responder ante derrumbes simulados, fugas de gas o colapsos de túneles, todo dentro de escenarios basados en datos reales. Uno de los proyectos más avanzados en este campo ha sido desarrollado por la Universidad de Stanford en colaboración con la NASA, donde utilizan simulaciones del subsuelo marciano para planear misiones con robots autónomos. Lo interesante es que estas simulaciones, en las que interviene IA generativa, no solo replican lo que se ha observado, sino que también proyectan condiciones probables. ¿Qué ocurriría si cambia la presión, si se abre una grieta, si hay presencia de ciertos minerales? Así, se transforman en laboratorios vivos, y esto también está llegando al entretenimiento. Algunos videojuegos ya incorporan entornos subterráneos diseñados a partir de mapas reales de cuevas, minas o sistemas geológicos, combinando ciencia y ficción con una fidelidad que habría emocionado al propio Jules Verne. La IA ayuda no solo a generar los terrenos, sino a controlar la iluminación, el comportamiento de los fluidos, la sonoridad de los espacios cerrados o la interacción física con los elementos del entorno. No es difícil imaginar que en un futuro cercano,
podamos jugar a ser exploradores del núcleo terrestre con herramientas científicamente fundamentadas, en mundos tan creíbles que cuestionemos si no estamos realmente allí. Y aún más interesante es lo que estas simulaciones empiezan a permitir en términos de toma de decisiones. Los gobiernos de países como Noruega, Japón y Canadá ya utilizan entornos virtuales generados por IA para evaluar proyectos de infraestructura subterránea antes de construirlos, túneles, líneas de metro, depósitos energéticos. Allí se pueden observar riesgos, proyectar el impacto ambiental, ajustar rutas. La IA permite introducir modelos de simulación dinámica en los que intervienen no solo variables geológicas, sino también sociales, económicas y climáticas. Un tipo de simulación que no solo representa la Tierra, sino cómo interactuamos con ella. Esto nos lleva a una idea poderosa: estamos creando una nueva capa de realidad, una realidad informada por datos, estructurada por algoritmos, pero también profundamente moldeada por nuestra imaginación. Es, en cierto modo, el retorno de la ciencia ficción como herramienta de conocimiento, solo que ahora con la potencia de cálculo y visualización de la inteligencia artificial. Es un terreno híbrido donde podemos anticipar escenarios, cuestionar supuestos y, sobre todo, imaginar futuros posibles. Justamente ahí es donde el subsuelo se convierte no solo en un espacio físico, sino en un espacio estratégico. Y en ese plano de posibilidades, la siguiente pregunta es inevitable: si el subsuelo puede ser simulado, explorado, habitado y analizado, ¿qué ocurre cuando se vuelve un objeto de poder? ¿Quién controla ese conocimiento? ¿Qué conflictos se abren al explorar y explotar lo que está debajo de nuestros pies con la ayuda de IA? Lo que sigue es una mirada más crítica sobre el subsuelo como territorio en disputa, como fuente de recursos, como infraestructura de seguridad, y como escenario geopolítico emergente. Cuando imaginamos el subsuelo, solemos pensar en un espacio neutro, misterioso, tal vez incluso romántico, una caverna oculta, una ciudad olvidada, un refugio del pasado. Pero en la práctica, el subsuelo es uno de los espacios más estratégicos y disputados del planeta. No solo esconde recursos valiosos como minerales críticos, gas natural, petróleo o tierras raras, sino que también alberga infraestructuras clave, redes eléctricas, búnkers militares, silos nucleares, túneles de comunicación e incluso, en algunos países, complejos subterráneos secretos destinados a operaciones de inteligencia. Hoy, en plena era de transformación digital, la inteligencia artificial está redefiniendo quién puede acceder a ese poder, y con qué consecuencias. La IA permite hacer lo que antes era prácticamente imposible: explorar con precisión milimétrica zonas inaccesibles, analizar datos sísmicos con mayor velocidad que cualquier geólogo humano, y detectar anomalías geológicas que podrían indicar la presencia de minerales o cavidades subterráneas. Con estas herramientas, gobiernos, corporaciones energéticas y consorcios tecnológicos están compitiendo de forma cada vez más acelerada por dominar el conocimiento y la explotación del subsuelo. Uno de los usos más directos tiene que ver con el almacenamiento de energía. A medida que el mundo transita hacia energías renovables intermitentes como la solar o la eólica, se requieren soluciones para guardar la energía sobrante. Aquí entra la idea de usar cavernas salinas o sistemas geológicos naturales como depósitos subterráneos, por ejemplo para hidrógeno verde. La IA juega un papel fundamental en la simulación de estos almacenamientos, modelando posibles filtraciones, riesgos de presión, impactos sísmicos, y ayudando a decidir dónde y cómo construir estos sistemas. Pero con ello viene también un dilema: ¿quién controla estos depósitos? ¿Qué ocurre si están ubicados en territorios indígenas, en zonas vulnerables, o bajo ciudades densamente pobladas? Y luego está el frente militar. Países como China, Rusia o Estados Unidos están utilizando IA para mapear el subsuelo con propósitos de defensa. Algunas aplicaciones no son públicas, pero sabemos que existen algoritmos capaces de inferir la ubicación de instalaciones militares subterráneas en base a análisis térmicos, electromagnéticos y de actividad satelital. En paralelo, tecnologías similares están siendo empleadas para crear nuevos refugios de datos, laboratorios biotecnológicos e incluso centros de comando subterráneos automatizados. El subsuelo se convierte así en una dimensión de la geopolítica tecnológica, como lo fueron los océanos o el espacio en otras épocas. Pero no todo es estrategia de alto nivel. En regiones como América Latina, África o el sudeste asiático, el uso de IA en exploración minera ya está generando conflictos concretos. Empresas transnacionales pueden ahora detectar yacimientos valiosos con mucho menos costo,
lo que ha acelerado las concesiones en territorios muchas veces habitados por comunidades campesinas o indígenas. En países con regulaciones laxas, esto puede conducir a desplazamientos forzados, contaminación ambiental o pérdida de soberanía sobre recursos naturales. Y lo más inquietante, cuando el conocimiento se genera por medio de sistemas automatizados, muchas veces queda fuera del control de las comunidades locales. En estos contextos, la IA no es neutral, es una herramienta poderosa que puede contribuir al desarrollo sostenible, pero también puede reforzar desigualdades estructurales si no se regula con claridad y justicia. Algunos proyectos de minería responsable están incorporando algoritmos de IA para minimizar el impacto ecológico, predecir zonas de alto riesgo ambiental o decidir rutas de extracción menos invasivas, pero aún son excepciones. La gran mayoría de las tecnologías subterráneas impulsadas por IA responden a intereses extractivos, no a la protección del ecosistema ni a la autodeterminación de los pueblos. En este panorama, uno de los mayores desafíos es la transparencia. ¿Cuáles son los datos que alimentan estos modelos? ¿Quién los interpreta? ¿Qué tan abiertos son esos sistemas para que otras voces, las de comunidades, académicos, activistas puedan auditar o cuestionar sus resultados? El subsuelo está siendo modelado, simulado y explorado por capas invisibles de algoritmos que operan más rápido que las decisiones políticas. Si no se garantiza acceso a esa información, podríamos estar repitiendo viejas lógicas coloniales con nuevas tecnologías. Y aquí es donde la ficción vuelve a ser relevante, porque si algo nos enseñó Jules Verne fue a imaginar futuros posibles, sí, pero también a interrogar los usos del conocimiento. No basta con saber cómo llegar al centro de la Tierra, también hay que preguntarse para qué queremos llegar, quién decide el camino y qué consecuencias tendrá esa travesía para los demás. En el subsuelo, cada mapa implica una narrativa de poder. Desde esta mirada más crítica y estructural, pasamos ahora a un terreno donde los descubrimientos subterráneos pueden cambiar no solo la política o la economía, sino también la historia, la arqueología. ¿Qué sucede cuando usamos IA no para extraer, sino para revelar? ¿Qué secretos nos permite encontrar sin excavar ni destruir? En el siguiente segmento nos adentraremos en cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra relación con el pasado oculto bajo la Tierra. Si hay una disciplina que encarna de forma tangible la conexión entre el pasado oculto y las tecnologías del futuro, esa es la arqueología. Y cuando le sumamos inteligencia artificial, lo que emerge no es solo una nueva manera de excavar, sino una transformación completa en la forma de entender nuestra historia. La IA ha comenzado a jugar un papel decisivo en la identificación de estructuras enterradas, análisis de patrones espaciales y reconstrucción digital de civilizaciones que, durante siglos, yacieron ocultas bajo capas de tierra, ceniza o selva. El subsuelo, como vimos anteriormente, no es solo un espacio estratégico de poder contemporáneo, es también un palimpsesto de memorias enterradas que aún estamos comenzando a descifrar. Gracias a tecnologías como el radar de penetración terrestre, GPR, sensores multiespectrales y lidar aerotransportado, ahora es posible escanear grandes extensiones de terreno sin necesidad de remover una sola piedra. Pero lo verdaderamente disruptivo es que la IA puede procesar esos datos en busca de patrones que el ojo humano difícilmente distinguiría. Un pequeño cambio en la densidad del suelo, una anomalía geométrica en una imagen térmica, o una alineación aparentemente aleatoria de fragmentos pueden, al ser analizados por algoritmos de aprendizaje automático, revelar la silueta de un templo, una red de caminos rituales o los cimientos de una ciudad entera. Un ejemplo fascinante es el caso de Angkor, en Camboya. A través de imágenes aéreas procesadas por inteligencia artificial, se descubrió una vasta red urbana escondida bajo la vegetación densa. En América Latina, investigadores han aplicado sistemas similares para trazar mapas de asentamientos mayas que se extendían mucho más allá de lo que se creía. En estos casos, el trabajo arqueológico ya no comienza con la pala o el pincel, sino con una línea de código y un modelo de predicción. Sin embargo, esta revolución tecnológica trae consigo preguntas difíciles. ¿Qué significa descubrir un sitio arqueológico si nunca se ha tocado físicamente? ¿Puede un algoritmo interpretar lo que una cultura construyó hace siglos, o simplemente nos da pistas estadísticas sobre lo que podría haber? Y más aún, ¿a quién pertenece ese conocimiento generado por IA? Si una corporación tecnológica, utilizando datos satelitales y su propio software, localiza un sitio arqueológico en territorio indígena, ¿de quién es la información? ¿Del algoritmo? ¿Del dueño del terreno? ¿De la humanidad entera? El problema se agudiza cuando entramos en el terreno de la apropiación cultural.
La inteligencia artificial no solo puede identificar sitios, también puede reconstruir imágenes tridimensionales de cómo se veían en su momento de esplendor. Con técnicas de redes generativas y modelos entrenados en arquitecturas antiguas, hoy se pueden producir visualizaciones altamente realistas de templos, ciudades o tumbas que ya no existen físicamente. Pero estas representaciones, por muy sofisticadas que sean, están mediadas por decisiones humanas y sesgos algorítmicos. ¿Qué se reconstruye y qué se omite? ¿Qué versión del pasado se prioriza? ¿Quién decide? Y hay otro nivel, más delicado aún, el de la manipulación narrativa. Si una IA reconstruye, por ejemplo, una ciudad precolombina con base en datos incompletos y decide por el peso estadístico del modelo que debía haber tenido estructuras similares a otras del mismo periodo, ¿no corre el riesgo de borrar singularidades culturales? La homogeneización algorítmica puede ser tan peligrosa como la ignorancia arqueológica. En este contexto, algunos arqueólogos han comenzado a trabajar de forma colaborativa con comunidades locales, integrando la IA como herramienta, no como oráculo. Esto significa usar los modelos para guiar la exploración, pero también validarlos a través de la memoria oral, el conocimiento ancestral y la interpretación cultural situada. La IA deja de ser un aparato vertical que impone una verdad y se convierte en un mediador entre capas de conocimiento, la científica, la histórica y la vivencial. Y esta forma de trabajo también tiene un componente de preservación. Muchas veces, excavar un sitio lo expone al deterioro. Pero si podemos mapear y analizar estructuras sin alterarlas físicamente, estamos ante una nueva forma de conservación digital del patrimonio, algo así como una arqueología no invasiva, pero profundamente informada. El archivo ya no es un museo, sino una nube de datos cruzados entre IA y humanidad. Lo más estimulante de todo esto es que nos obliga a replantearnos qué significa realmente conocer el pasado. La inteligencia artificial, en lugar de responder todas las preguntas, nos lanza nuevas, sobre la verdad, la memoria, la representación y el poder. Al igual que el viaje de Verne hacia el centro de la Tierra, la arqueología algorítmica es una expedición hacia lo desconocido, donde cada capa de tierra, cada eco subterráneo, puede transformarse en una historia si sabemos escucharla. Y si en el pasado enterrado hemos encontrado pistas de cómo vivíamos y qué soñábamos, podría también el subsuelo convertirse en un lugar para vivir en el futuro. Podríamos construir hábitats subterráneos inteligentes, sostenibles y habitables. Eso es justamente lo que exploraremos a continuación, la posibilidad ya no tan remota de trasladar parte de nuestras vidas al interior de la Tierra. Si hace apenas unas décadas la idea de vivir bajo tierra pertenecía al ámbito de la ciencia ficción alimentada por autores como Verne o Asimov, hoy esa posibilidad comienza a perfilarse como una alternativa técnica y social cada vez más real. Pero la pregunta no es solo si podemos hacerlo, sino por qué lo haríamos. Y la respuesta tiene múltiples capas: crisis climática, urbanización acelerada, riesgo de catástrofes naturales o nucleares, búsqueda de eficiencia energética y, en algunos casos, incluso la necesidad de preservar la biodiversidad en la superficie. Lo que antes parecía una distopía subterránea hoy se investiga como una forma viable de adaptación ecológica y resiliencia urbana, y en el corazón de estos proyectos late una vez más la inteligencia artificial. Imaginemos por un momento una ciudad inteligente completamente subterránea. No solo hablamos de túneles funcionales o refugios de emergencia, sino de hábitats complejos con viviendas, centros de trabajo, áreas verdes simuladas, sistemas autónomos de movilidad y regulación climática. Para que esto sea posible se requiere una arquitectura capaz de integrarse con las condiciones geológicas, sistemas energéticos sostenibles, control de calidad del aire, agua y temperatura, y todo ello coordinado por sistemas inteligentes de toma de decisiones. Aquí es donde entra la IA, como el cerebro invisible que orquesta y adapta en tiempo real los parámetros de vida bajo tierra. Uno de los ejemplos más comentados es The Boring Company de Elon Musk, con sus túneles urbanos destinados a aliviar la congestión vial. Aunque en apariencia son solo soluciones de transporte, estos túneles también funcionan como pruebas piloto para el desarrollo de infraestructura subterránea escalable, automatizada y guiada por algoritmos. Los vehículos que los recorren no dependen de la intuición humana, sino de un sistema central que optimiza rutas, flujos, ventilación y seguridad. Es un anticipo de cómo podrían funcionar las ciudades subterráneas del mañana. Pero hay más. En lugares como Finlandia y Suiza ya existen instalaciones subterráneas avanzadas, utilizadas para almacenamiento energético, agricultura vertical, laboratorios científicos y centros de datos que aprovechan la estabilidad térmica del subsuelo. En Montreal,
Por ejemplo, el complejo subterráneo conocido como la Ville Souterraine conecta centros comerciales, universidades y edificios públicos en un entorno controlado que protege del frío extremo, y aunque aún dependen de gestión humana, cada vez más incorporan sensores y algoritmos para eficiencia energética, gestión de residuos y control ambiental. La tendencia es clara: descentralizar funciones urbanas de la superficie para trasladarlas a un entorno más predecible y protegido, gestionado por IA. Ahora bien, diseñar estos hábitats no es solo una cuestión de ingeniería civil. Aquí la IA también se vuelve herramienta de diseño arquitectónico y ambiental. A través de simulaciones, los algoritmos pueden modelar cómo fluirá el aire en un túnel de varios kilómetros, cómo afectará la humedad a los materiales en una galería habitable o qué tipo de iluminación circadiana es óptima para mantener el bienestar emocional de los habitantes que pasarán largas jornadas o incluso vidas enteras sin contacto directo con el sol. La IA puede también ayudarnos a personalizar entornos subterráneos a partir de necesidades humanas cambiantes. Mediante sensores biométricos y sistemas de aprendizaje, una vivienda subterránea puede adaptarse en tiempo real, ajustar la iluminación para compensar la falta de luz natural, regular el CO o modular sonidos y aromas para mantener una sensación de confort. En lugar de espacios opresivos, la tecnología nos permitiría habitar lo subterráneo como una experiencia de bienestar, seguridad y conexión comunitaria. Pero nada de esto está exento de desafíos. ¿Qué pasa con la salud mental en entornos cerrados? ¿Cómo garantizamos la equidad en el acceso a estos hábitats? ¿Hasta qué punto confiamos en que un sistema automatizado mantenga las condiciones debidas si hay un fallo, un hackeo o un colapso del sistema? Y, tal como exploramos en segmentos anteriores, ¿qué implicaciones tiene construir bajo tierra en términos de territorio, propiedad y acceso? La IA puede ayudarnos a mitigar muchos de estos riesgos, pero también introduce nuevos dilemas sobre autonomía, vigilancia y dependencia tecnológica. El subsuelo se está reconfigurando, no solo como un depósito de recursos o secretos antiguos, sino como un espacio de futuro habitado. Y en este proceso, la IA no es solo un instrumento técnico, sino un elemento de diseño de vida. Nos obliga a pensar no solo en cómo vivir bajo tierra, sino en cómo imaginar nuevas formas de comunidad, sustentabilidad y cuidado en entornos artificiales. Y quizás esa es la clave de todo este episodio: entender que el centro de la Tierra, ese destino fantástico que Jules Verne convirtió en aventura, hoy se convierte en laboratorio, en archivo, en hábitat, y también en espejo. Porque al mirar hacia abajo, al modelar, simular y habitar lo profundo, estamos también preguntándonos quiénes somos, qué queremos preservar y cómo enfrentaremos lo desconocido. Esa es la reflexión que nos espera en el próximo segmento, una mirada filosófica al misterio, a lo oculto, a lo que el subsuelo, real o simbólico, nos dice sobre la condición humana. Hay algo profundamente humano en mirar hacia lo desconocido con una mezcla de asombro, temor y deseo. Y si hay un lugar que ha concentrado durante siglos esa proyección simbólica de lo oculto, es el subsuelo, no solo como espacio físico, sino como territorio psicológico, espiritual y cultural. El viaje al centro de la Tierra de Jules Verne no es únicamente una expedición geológica imposible, es también un descenso a las capas más recónditas del pensamiento, del mito y del misterio. Hoy, al explorar ese mismo subsuelo con tecnologías avanzadas, con sensores, drones, redes neuronales e inteligencia artificial, estamos de alguna manera reeditando esa travesía simbólica. Pero lo fascinante es que, aunque las herramientas hayan cambiado, la pregunta de fondo sigue siendo la misma, que nos mueve a buscar lo que está escondido. Tal vez el subsuelo nos atrae porque representa todo lo que no podemos ver, controlar o predecir del todo. Es el territorio de lo enterrado, lo no resuelto, lo ancestral, y ahí radica su potencia filosófica. Cada vez que perforamos, escaneamos o modelamos el interior del planeta, también estamos tocando las fronteras del conocimiento. Porque, como ocurre con la inteligencia artificial, conocer no significa solamente acumular datos, sino saber qué hacer con lo que descubrimos. ¿Qué significa encontrar una cueva virgen, un yacimiento oculto, una ciudad perdida o una falla tectónica con potencial sísmico? ¿Qué significa predecir lo invisible? ¿Y cómo nos transforma como especie el poder de simular, visualizar y hasta habitar estos espacios que antes eran solo conjeturas? La IA nos permite construir mapas hiperprecisos, pero no elimina el misterio, lo reorganiza. Nos muestra patrones que no veíamos, relaciones subterráneas entre lo natural y lo humano, pero no necesariamente da respuestas definitivas. De hecho, muchas veces lo que hace es abrir nuevas preguntas.
porque en el centro de todo conocimiento profundo hay siempre un vacío, una incertidumbre creativa, un umbral que no terminamos de cruzar. Y quizás ese sea el valor más profundo de esta exploración conjunta entre ciencia, tecnología e imaginación, que nos obliga a convivir con lo no sabido, a aceptar que lo profundo en la Tierra y en nosotros mismos no se conquista, se respeta, no se coloniza, se contempla. Este episodio nos ha llevado a transitar desde la ficción visionaria de Jules Verne hasta las más avanzadas formas de modelado con inteligencia artificial. Pasamos por túneles urbanos, simulaciones virtuales, yacimientos estratégicos, ruinas enterradas y hábitats del futuro. Pero más allá de la tecnología y las aplicaciones prácticas, hay una constante que ha atravesado todo el camino: la necesidad de imaginar. Porque sin imaginación no hay ciencia, ni exploración, ni IA. La imaginación es el motor que nos permite descender simbólicamente a nuestras propias profundidades. Y es ahí donde se encuentra el verdadero viaje, no solo al centro de la Tierra, sino al centro de nuestra curiosidad. Si algo nos enseña el pensamiento subterráneo filosófico y literal es que todo descubrimiento conlleva una transformación. Lo que desenterramos del suelo nos cambia, lo que simulamos con IA nos interpela, y lo que soñamos, como Verne, abre mundos posibles. Así que sigamos soñando con sistemas que no solo procesen datos, sino que expandan horizontes, con tecnologías que no solo resuelvan problemas, sino que planteen nuevas preguntas. Gracias por acompañarme en este viaje profundo. Si disfrutaste este episodio, te invito a apoyarnos en Patreon. Tu apoyo nos permite seguir produciendo contenidos independientes y de calidad. También puedes suscribirte al podcast en YouTube, Spotify o tu plataforma favorita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes. Comparte este episodio con quienes aman la ciencia, la ficción, la filosofía o simplemente el deseo de entender un poco más de lo que está literal y metafóricamente bajo nuestros pies. Nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces.